Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos hoy día el estudio de la anatomía. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es una ciencia, es una rama de la biología que se va a encargar de estudiar a través de pequeños cortes y disecciones las diferentes estructuras y morfología del organismo humano. La anatomía tiene disciplinas que apoyan, o ciencias afines que apoyan su estudio. Entre ellos tenemos justamente la fisiología, que se encarga justamente de estudiar las funciones de los diferentes órganos y sistemas para poder regular y mantener en equilibrio nuestro cuerpo. ¿Cómo se denomina esa obtención de equilibrio en nuestro cuerpo? Se denomina homeostasis. Por lo tanto, la fisiología se encarga de estudiar las funciones que cumplen los diversos órganos y sistemas de nuestro cuerpo. A la fisiología le interesa saber cómo funciona nuestro corazón, nuestros riñones, nuestro sistema reproductor, nuestro sistema urinario, etcétera. Además también de la fisiología tenemos la embriología, que estudia cómo se desarrolla el ser humano desde su fecundación, su nacimiento, hasta que realmente nace, ¿no es decir, todo, desde que es un huevo cigote hasta que termina todo su periodo con el nacimiento. Además, también la embriología estudia la gametogénesis, es decir, la formación de gametos, tanto ovocitos, en el caso de la ovogénesis, y en el caso de los espermas, que se realiza a través del proceso de espermatogénesis. También otra ciencia afín es la inmunología, que estudia la capacidad para poder resistir y defendernos de aquellos virus y bacterias que infectan nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un sistema inmunológico formado por algunos órganos como el timo, el vaso, las amígdalas, que se encargan justamente, los ganglios también, que se encargan justamente de liberar glóbulos blancos encargados de destruir, ser la barrera de defensa contra las enfermedades. Otras subdivisiones de la anatomía pueden ser la anatomía microscópica y la anatomía macroscópica. La anatomía microscópica es aquella anatomía que estudia estructuras muy pequeñitas, menores a las 100 micras. Para que tengan una idea qué cosa es una micra. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Si ustedes tienen su regla, observan que de un centímetro a otro hay como 10 divisiones. Esas divisiones muy pequeñitas que hay en su regla, en su centímetro, ¿no? Se llaman milímetros. Si ese milímetro lo divido en 1000 partes, cada partecita se denomina micrómetro o micra. Imagínense, es sumamente pequeñísima. Ahora, esa es la micra. La anatomía microscópica se encarga justamente de estudiar estructuras más pequeñas, ¿no? Estructuras que se pueden solamente observar a través del microscopio. Y ahí tenemos a la citología, que estudia toda la diversidad de células del cuerpo, y la histología, que se encarga del estudio de los tejidos, es decir, de la agrupación de estas células. Además, también tenemos a la anatomía macroscópica, que sí estudia ya órganos y sistemas que se pueden observar a simple vista. Tenemos la descriptiva, que se encarga de estudiar todo un sistema definido, como es decir, voy a estudiar el sistema digestivo o voy a estudiar cómo es completamente el sistema respiratorio. Entonces, cuando trato de estudiar todos los órganos que componen un sistema, es la anatomía macroscópica descriptiva. Pero cuando solamente voy a estudiar, ejemplo, cómo son los músculos o los huesos de mi mano, es decir, de una sola región determinada, estoy hablando de una anatomía macroscópica topográfica. Se dice regional porque solamente estudia una región o una zona chica determinada. Pasamos a la anatomía comparada. La anatomía comparada estudia justamente la comparación y la similitud y las diferencias con otras especies animales. ¿Sí? Sí sabemos que nosotros somos seres animales, ¿sí? El humano está dentro del reino animal. Entonces tenemos
Cuando nos comparamos y establecemos diferencias y semejanzas con diferentes especies animales, podemos darnos cuenta cómo hemos ido evolucionando como especie. Y aquí vamos a encontrar tres tipos de órganos: órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Los órganos homólogos son aquellos órganos que presentan el mismo origen, como los que se pueden observar. A ver, voy a colocar el, el cursor aquí, ¿sí? Aquí, miren, observo allí. Ahí está. Todos estos cuatro son órganos homólogos porque tienen la misma estructura, tienen un húmero, tienen un cúbito, un radio, todas estas extremidades, tanto del humano, del gato, de la ballena o del murciélago, pero, pero, ya cumplen diferente función. Esta le sirve, el humano le sirve para poder coger cosas, en el caso del gato para poder correr, en el caso de la ballena poder nadar y en el caso del murciélago le permite poder volar. Entonces los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura pero cumplen diferente función. En el caso de los órganos análogos, son aquellos que tienen diferente origen. Voy a ponerme en el caso de, a ver, el murciélago. La extremidad de un murciélago que le sirve para volar con el ala de una mosca o de una abeja. ¿Tendrán la misma estructura? No, porque el ala de un murciélago está hecho de huesos, mientras que el ala de un insecto no está hecho de huesos, no tienen diferente origen, no tienen la misma estructura, pero cumplen la misma función porque les permite volar. En el caso de los órganos vestigiales, son aquellos órganos que en algún momento cumplieron una función determinada, pero con la evolución, con el avance de nuestro cuerpo, esos órganos se han ido eliminando, por lo tanto no tienen una función ya conocida. Entre ellos tenemos el apéndice vermiforme y el coxis, que es la última vértebra de nuestra columna vertebral. Bueno, según los estudios, según las teorías, hace muchísimo tiempo, cuando estábamos recién en el proceso de hominización, éramos unos australopithecus todavía en ese caso, teníamos justamente una pequeña colita que nos permitía sujetarnos, ¿no? Tener estabilidad con respecto a los árboles. Pero, una vez que ya comenzamos la bipedestación, es decir, a ponernos en dos extremidades, ya prescindimos de esa capacidad para poder treparnos en los árboles, así que el coxis dejó de funcionar y ya no tiene una función conocida. Lo mismo sucede con el apéndice vermiforme. Ese apéndice vermiforme hace muchísimo tiempo fue un tercer intestino lleno de bacterias que se encargaban de destruir o procesar la celulosa, que se encuentra justamente, es un carbohidrato que se encuentra en los alimentos, más que todo crudos, pero en las hojas, tallos o raíces de las plantas. Antes del descubrimiento del fuego, nosotros consumíamos ese tipo de alimentos crudos. Por eso es que teníamos que tener un intestino capaz de poder procesar esa celulosa. Con el descubrimiento del fuego, los alimentos fueron perdiendo la capacidad de tener celulosa, ¿no? Entonces ya no fue, ahora el consumo de celulosa en nuestro cuerpo es mínimo, solamente cuando consumimos ensaladas crudas. Entonces eso ya, el apéndice fue perdiendo su función hasta quedar como un órgano vestigial sin una función aparente. Y otra subdivisión tenemos a la anatomía de la superficie, que se encarga de estudiar los rastros, huellas o líneas que contiene nuestro cuerpo.